Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto, Carmen Reina. No sé cómo le gustaría que le llamemos más. Carmen, está bien, Carmen Rey. Carmen, está bien. Mucho gusto, Carmen. Nos presentamos. Mi nombre es Emilio Rivas y mi compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen. Mucho gusto. Mi nombre es César Franco. Mucho gusto. Hoy pues estamos aquí en esta entrevista para encontrarnos con la historia de Guatemala, encontrarnos un enlace con la historia actual, porque sabemos que todo lo que ha sucedido en el pasado tiene repercusiones hoy en día y precisamente queremos analizar estos puntos clave de la historia con su persona. Entonces, le dejo el micrófono a mi compañero para que pueda compartirle las primeras preguntas. Ok, muchas gracias. Ahorita, Carmen, nos interesaría primero pues, conocer un poquito de usted. Entonces, nos gustaría pues, que nos dijera quién es Carmen Reina, ¿verdad? ¿Quién es Carmen Reina? ¿A qué se dedica? O sea, que nos describa y nos dé como... Sí, gracias. Bueno, soy socióloga de ciencia política, tengo cerrado la retención también de la maestría en investigación y política de sociedad, en la Escuela de Ciencia Política de San Carlos y también en la Universidad en Derechos Humanos. Soy defensora de derechos humanos, parte del colectivo contra Guatemala ya del Movimiento por la Democracia. Soy feminista, analista política, también publicado en El Observador y he hecho algunas investigaciones sociales. Muchas gracias por su respuesta. Ahora, cuéntenos eh, eh, qué es lo que actualmente usted nos podría decir o cómo podría catalogar. Perdón, no le escuché la No pregunta. tenga pena, no tenga pena. ¿Qué nos podría decir o cómo podría usted catalogar acerca de la situación que está viviendo actualmente nuestro país? Bueno, estamos en una cultura que se abre con la toma de posición después de los 106 días de resistencia que lideraron las autoridades ancestrales en defensa de la democracia frente a un golpe de Estado orquestado por el Partido Popular. Y justamente el presidente Arevalo presentó un informe de los 100 días con avances interesantes, pero se encuentra con dos elementos de presión. El primero es que, como dijo Tito Monterroso, el dinosaurio aún está ahí, es decir, el pacto de corruptos y sobre todo los sectores oligárquicos, golpistas, estoy hablando, por ejemplo, de los sectores más conservadores de la Cámara del Agro, de Cimentos Progreso, de sectores de la oligarquía, porque no es toda la burguesía o el G8 el que está en esta zona golpista, pero sí podríamos mencionar a los Doherty, a los Torrevierte, a los Novela, otros, que siguen haciendo el intento de desgaste político del presente gobierno y manejando a Solcil, que es Consuelo Porras el MP, pero también vemos que existe una zona de cercar movimientos y lo que puede implicar que es que les quiten los grandes negocios de acumulación y corrupción en el Estado. Y por eso están retomando el control de los cortes. Ya vemos a una Esther Vázquez siendo la Corte de Constitucionalidad y ahorita que ya se inicia el proceso de las funciones de postulación para la Corte Suprema de Justicia, están manejando todos los hilos, por eso es que contaron la Universidad de San Carlos para poder ubicar a su gente aún más riesgos, diciendo posible y trágicamente las condiciones de postulación. Y gente de la Facultad de Derecho vinculando aquellas planillas que sean coherentes con la propuesta del Pacto de Corruptos y dentro de las funciones de postulación y en el Consejo. Entonces, ya vemos intentos que tienen que ver con socavar y ir operando el golpe de Estado que no se termina de activar. El caso abierto contra la vicepresidenta Carmen Herrera, el caso que se abre contra por supuestamente ser parte de la COPRECOVID, contra el que es ahora quien dirige la Procuraduría General de la Nación, que fue quien presentó un caso por falta de mérito contra el
el MP. Entonces, Curruchiche monta este caso. Entonces, vemos una, digamos, un gobierno democrático progresista que no llega a tener la total definición de socialdemocracia práctica, que no tenía cuadros suficientes, que está como terminando de armar el entramado y ocupar los cargos de Estado y de impulsar una agenda que tiene cierto corte social, versus el pacto de corruptos que se enfrenta, no es ni siquiera contra un proyecto ideológico de derecha e izquierda, sino que es la gran corrupción alrededor del Estado, insaqueable exposición, versus un gobierno que intenta ser un gobierno anticorrupción y de corte progresista y social. Este es un elemento de cultura central que aún está moviéndose. Y lo otro es el movimiento social que después de haber estado en resistencia y que logra formar el golpe de Estado y las autoridades indígenas, ahora se encuentran cada quien de nuevo incidiendo en sus demandas sectoriales, sin articulación y sin terminar de movilizarse alrededor de afrontar las amenazas a la democracia, pero tiene que ver también con que el movimiento social no arraigó sus fuerzas dentro del movimiento social que defendió la democracia, las entonces están no solo apagando los fuegos que fueron provocados, sino a nivel social atendiendo un proyecto acá, una mesa pendiente, indígenas, otra aquí, otra aquí y allá, pero no termina articulando una fuerza social contrahegemónica y la hegemonía que intenta mantener. Entonces es un momento complejo, un momento difícil, nuevo. Me gustaría que nos compartiera sus noticias y pensamientos sobre acontecimientos importantes de la historia de Guatemala, porque nos gustaría empezar a analizar cómo es que la historia de Guatemala empieza a cambiar, empieza a ser, por ejemplo, la primavera democrática. Y viene pues una de las preguntas. ¿Qué tan importante cree que fueron los movimientos estudiantiles y de la sociedad civil para realizar la revolución de 1940? La pregunta era, ¿qué tan importante cree que fueron los movimientos estudiantiles y de la sociedad civil para realizar la revolución de 1944? De la revolución del 44, que fue una revolución urbana, democrática, el movimiento estudiantil, los maestros, sindicatos y el ejército fueron centrales. Fue una revuelta antidictatorial. Ya la gente estaba cansada de la dictadura de Puerto Rico y aunque ya se había colocado la Junta de Transición, lo que se quería era derrocar esas formas dictatoriales sumamente abusivas, cosas tan fuertes como la difusión. Es increíble que en la memoria colectiva de la gente, los abuelitos todavía dicen, no, es que en tiempo rico no había corrupción, en tiempo rico no había esto. Sí, pero lo que no recuerdan es que en tiempo rico no había escuelas, no había salud, no había carreteras, y que cualquiera que no obedeciera la voluntad de Ludovico simplemente era asesinado, era asesinado. Y que además todavía se practicaba en las áreas rurales que la mujer que a Huico le gustara la secuestraba y hacía a su amante y después si no le gustaba también la desaparecía. Entonces, la falta de no solo de condiciones de desarrollo y de prácticas dictatoriales, obviamente había seguridad, pero no seguridad por miedo. Quien robaba era asesinado, quien hacía cualquier falta era asesinado y no había la aplicación de una justicia independiente. Entonces, el cansancio de la gente hizo que se organizaran movimientos diversos sociales y dentro de estos movimientos estudiantil fue fundamental. Ha sido libertario, ha sido emancipador y fue parte de estas, junto con docentes, con sindicatos, con el ejército mismo, quienes decidieron alzarse contra la dictadura. Derrocan a Vico, luego derrocan a Aires y luego ubican entonces, bueno, la Junta del Triunvirato, que luego lanza las elecciones democráticas donde es electo José Arevalo Bermejo y después Jacobo. Y gracias por la respuesta.
Me gustaría que nos platicara un poco de personajes como Jacobo Arbenz, Juan José Arevalo. ¿Qué piensa usted de estos personajes? Eh, ¿Cómo los ve parte de esta historia de Guatemala? Una historia que sabemos que al final pues desemboca en la primavera democrática, ¿verdad? Una primavera democrática que tuvo muchos avances en torno a lo social y que fue muy importante para el desarrollo de Guatemala. Tiene muchas repercusiones también hoy en día. Bueno, incluso decir que hubo personajes que no se mencionan, como María Chinchilla, las mujeres. Hubo muchas mujeres que fueron parte de la gestión emancipatoria que llegó a la Revolución del 34. Recordemos que fue un núcleo organizado político donde ya comenzaban algunos sectores eh, democráticos, alguna gente formada dentro de la izquierda, que deciden llamar a Juan José Arevalo, que estaba estudiando en Argentina, para que él se lanzara como candidato y que montan la campaña. Entonces, los personajes que nos aparecen como representantes de un momento histórico son la síntesis de un proceso y de varios sectores sociales. Es decir, Juan José Arevalo no hubiese podido ganar las elecciones si no hubiese sido parte de todo un proceso social. Bueno, cuando llega Arevalo a la presidencia, vemos que había una cantidad de gente, como por ejemplo don Alfonso Bauer País. Él fue eh, diputado, dirigió el Banco de la Reforma Agraria, Mario Monteforte Toledo, entre otras grandes personalidades, pero lo que vemos es como el florecer de un proyecto social, de un capitalismo modernizante que se plantea en su primera etapa, en el gobierno de Arevalo. Lo que se plantean es la educación pública, construcción de escuelas, recuperación de salud, la construcción de escuelas de cooperación. Arevalo era docente. Y todo un proceso que permite montar las bases de un país democrático, porque ahí se consigue una reforma constitucional, una revolución de 45, que reconoce derechos laborales, que se hace por primera vez un código de trabajo, que se decreta la autonomía municipal. La autonomía municipal. Y que a partir de ahí, entonces a construirse un Estado como tal. Y esa constitución define ya la independencia de poderes, un órgano legislativo que va a generar leyes. Y tiene diputados jóvenes tan brillantes como Monteforte Toledo, como don Alfonso Bauer País. Manuel Gálvez también fue diputado de la Revolución. Artista, revolucionario. Hubo gente valiosísima en esa época. Y que lo que comienzan a montar era lo que Arevalo concebía como una revolución del espíritu, que era una visión democrática, se quedó muy corta socialdemócrata, ni siquiera era de izquierda, aunque comenzaron a aparecer movimientos de izquierda, y aparece el PUR, aparece el PGT, aparecen otros partidos que son parte de lo que la democracia se plantea, pero que en ese momento, en el marco de la Guerra Fría, para el imperio y para la monarquía, les parecía que era peligroso porque iba a quitar sus privilegios. Por eso siempre estuvieron en ataque, señalando, criticando. Cuando ya entra el gobierno de Jacobo Arbenz, lo que sucede es un cambio de una reforma estructural mucho más radical. El proyecto fundamental de Jacobo Arbenz fue la reforma legal, influido sí por procesos de concepción democrático-burguesa, porque se consiguió que en un país tan pobre, tan excluido, con la mayoría de la población campesina, indígena, que no hubo políticas que reconocieran la cultura y la identidad de los pueblos en ese momento. Entonces, los indígenas eran vistos como dentro de su cultura, no como ahora, que el reconocimiento de una nación nacional, de cultura. En ese momento se miraba que la diversidad de lenguas y pueblos era más atrás. Y entonces se hablaba del problema social de la región. Y se miraban como campesinos. Lo que sí se reconoció es que la pobreza y la exclusión
se debía a la alta concentración de tierra y que era necesario una reforma agraria modernizante para generar condiciones de capacidad de compra y modernizar el capital para hacer el país industrial. Una de las cosas básicas es que el proyecto económico de la sociedad generar la industrialización, impulsa el Mercomún, comienza el desarrollo industrial en Guatemala. Por eso tanto se dice que uno de los grandes consorcios económicos de Guatemala, el consorcio de inversión de la familia de Bosch, surge con el apoyo a partir del gobierno revolucionario, porque fueron quienes abrieron el mercado para la harina y para el manejo de pastas concentrados, que es lo que generó el emporio. Entonces, esos gobiernos fueron la base de procesos modernizantes que si se hubiesen dejado, si no se hubieran abortado por la intervención norteamericana, que fue, que ya está sumamente estudiado por la historia, que fue quien financió a Castillo Armas, hasta por la novela de Vargas Llosa, recordar los tiempos recios, ahí se relata muy bien. Si no hubiera sido una intervención de la CIA para derrocar, digamos, un país mucho más moderno, más democrático, comparando en la región, tal vez México o tal vez Costa Rica, que tuvo una revolución de ese tipo, la de Figueres, y que no fue abortada, pero que cuentan con índices de desarrollo humano superiores. Lo que hay que entender es que en Guatemala tenemos la oligarquía más rancia de América Latina y un país sumamente difícil. Entonces, cualquier política social o gobierno que intenta hacer proyectos sociales es tachado de anticomunismo, porque ahí también se finca el anticomunismo que surge antes de la guerrilla. El anticomunismo surge antes en Guatemala que el comunismo, con una visión conservadora que cualquier cosa que no es la comunicación para la oligarquía y la burguesía es tachada como comunista y entonces es atacada, porque eso es un freno a la comunicación absoluta de riqueza y de pluralidad que tienen estos grupos, que son los que vienen desde la época de la colonia, las 8, 14 familias del país, que no permiten el democrático para que. En lo que se menciona, yo creo que es bien importante, pues, comprender esa parte de la historia, ¿verdad? Y pues ahí sí que los gobiernos de la primavera democrática fueron muy importantes, como ya lo decía, por esos avances sociales, ¿verdad? Incluso encontramos a un Juan José Arevalo que es totalmente distinto a lo que a veces pues se puede entender por la historia, pero también encontramos como eh, algunas semejanzas por parte de la historia, ¿verdad? Como por ejemplo, como en ese momento que Juan José Arevalo triunfa en las elecciones, también triunfa Manuel Galich en la presidencia del Congreso de la República. Yo creo que también esta es una semejanza ahora mismo en el Congreso de la República con Samuel Pérez y Bernardo Arévalo. Las historias como que se repiten. No estoy diciendo que Samuel Pérez sea un Manuel Galich, pero sí tienen como una semejanza histórica. Son dos líderes de un partido, ¿verdad? Me gustaría tocar este tema porque es un tema muy importante. Hablemos de la reforma agraria. ¿Qué es la reforma agraria para usted? Sabíamos que existía una fuerte cuestión de lo de las tierras y un campesinado que pues no tenía trabajo y que sobrevivía día a día como lo que sucede hoy. Pero, ¿qué realmente influye para realizar esta reforma agraria? ¿Por qué existe esto? Muy bien, bueno, hay que partir de un concepto básico. La reforma agraria no es una política únicamente de los países socialistas. Los grandes países capitalistas han partido de reformas agrarias. El primero, Estados Unidos. El Salvador, aquí cerquita, pero Vietnam, los países del Pacífico, los tigres del Pacífico del Oriente partieron de reformas agrarias, porque lo que está visto es que la alta concentración de pocas manos es poco productiva y no genera capacidad de consumo. ¿Para qué desarrollo industrial? La gente tiene que tener dinero para poder comprar y consumir.
¿Qué pasa cuando hay mucha pobreza, como en Guatemala, y la gente no tiene ingresos? Entonces, aparte de migrar de las empresas que sostienen y el narcotráfico que sostienen esta economía, pero la gente pobre no consume. Entonces, si no hay consumidores, no se dinamiza la economía de mercado. Así de simple y sencillo. La gente que tiene tierra y puede proveerse no solo de satisfacer su seguridad alimentaria y nutricional, sino tener excedentes, entonces al tener excedentes puede volverse un consumidor y dinamiza el mismo capital. Entonces es un punto de partida fundamental. El segundo punto, el decreto 900 lo que planteó fue vía compra, porque no fue expropiación, se compró la tierra, se compraron tierras ociosas a esa oligarquía terrateniente que había estas tierras a partir del despojo de los pueblos indígenas, que recordemos en la historia de la colonia fue como el repartimiento de tierras y las encomiendas, el repartimiento de tierras de indios y las encomiendas, quienes les han despojado las tierras históricas de los pueblos indígenas. Incluso muchos de los pueblos indígenas tuvieron que comprar tierras a la corona cuando eran sus tierras. Y aún esas tierras habían sido despojadas. El segundo gran momento de despojo fue en la reforma agraria, como censo y en donde se dejaban a los, sobre todo cuando los liberales traen, eh, pues Rufino Barrios traen a los europeos, alemanes, belgas, para introducir en la economía capitalista, traen a estos para que inviertan en café, quizás el paso de la economía de exportación, que ya está en crisis, de la cochinilla del café. Entonces, prácticamente denuncian tierras que estaban supuestamente ociosas en tierras de indios. Y hoy indios porque se muerto no son las pueblos indígenas. Las denuncian como ociosas, expropiadas, necesitadas tierra a los pueblos. Entonces, esas tierras que estaban ociosas y que están en manos de masa y terrateniente fueron compradas, identificadas y fueron repartidas en propiedad y su fruto con un pago módico al campesinado, ligas campesinas que se organizaron para impulsar producción y modernización. El problema de cosas que lo votaron, no lo dejaron terminar, pero también incluso no solamente el tema de las tierras, sino también de créditos para inversión. Eso fue cortado de tajo por la Intervención Interamericana a través de la CIA y el golpe de Estado que llevaron a guardia. Y después las tierras que habían sido dadas a los campesinos fueron devueltas a los campesinos y muchos fueron asesinados, etc. Entonces, después los intentos que hubo de hacer desarrollo rural fueron a partir de programas de mercado, con la visión más que todo de las políticas norteamericanas. Al final, la visión esta de la Oficina Nueva América para los mexicanos está ligada a esas pequeñas políticas desarrollistas, lo que necesita Guatemala. Y lo peor es que ahorita vemos que la reforma agraria que se está dando, que no es un proceso, o sea, es que cada vez se utiliza menos tierra para producción de alimentos, se utiliza tierra para los grandes cultivos de la exportación. Guatemala es un país que es autónomo en alimentos. Ya no somos suficientes para la producción del maíz que consumimos. Se está comprando maíz a México, ni frijol. Y ahorita que con la sequía reciente que hubo, el precio del frijol ha subido, ha llegado de costar de 8 hasta 10 pesos. Y se prevé una posible hambruna. Y entonces la tierra se está usando para cultivos de cal, de palma aceitera. Entonces se dio una reforma agraria radical para los cultivos de la exportación del modelo extractivo. Guatemala, para que también integral más de la mitad de la sistema de nutrición crónica, y donde el 70% de la población vive bajo la línea de pobreza y la mayoría es indígena, y son mujeres pobres indígenas en su mayoría.
necesita una reforma agraria, condición social y un cambio de uso del suelo que priorice la seguridad alimentaria, que priorice la producción de alimentos. Claro, la vocación de este suelo es forestal, pero sí necesitamos recuperar la seguridad y la soberanía alimentaria y después encontrar condiciones para el desarrollo sostenible del campesino y un recambio de la producción. Vale la pena recordar que la votación en ningún momento se recomienda, claro, pero lo que se había demostrado desde hace unos 10 años para acá y que fue revertido en una pandemia de Estado Buenaventura en la Corte Constitucional fue que a partir de la recuperación de tierras indígenas con títulos ancestrales, porque sabemos que en el derecho el primero en títulos es el primer derecho. Los pueblos indígenas tienen titulaciones ancestrales de sus tierras, las cuales fueron de nuevo despojadas y apropiadas por terratenientes. Entonces, vía el amparo y vía recursos ante la Corte de Constitucionalidad, varias comunidades han recuperado la propiedad de la tierra. Pero esto, de nuevo, con la nueva cooptación del pacto de corrupción en la Corte de Constitucionalidad, los últimos fallos fueron denegados para la recuperación de tierras. Okay. Muchas gracias, Carmen, siempre por su respuesta. La verdad es que la intención no siempre es, de esta entrevista es ir enriqueciendo nuestro conocimiento y pues parte de esto también con horas laborales. Bueno, entonces para continuar, estos acontecimientos, Perdón, no les escucho. como decía, No se te escucha bien. sí, es que ¿me escuchan ahora? ¿Me escuchas, No, Emilio? un poco mejor. Ya me escuchan mejor que gracias. Ya. Bueno, entonces, como decía anteriormente, sabemos que estos acontecimientos pues, causaron molestia en varios de los sectores conservadores del país, ¿verdad? Y pues, obviamente hubieron empresas transnacionales que influyeron en nuestra historia, además de la influencia de Estados Unidos, que es parteaguas en la historia de Guatemala, más cuando se realiza la operación Pibes a razón de la expropiación de los terrenos de la frontera, ¿verdad? Porque eso es como que les tocamos el hígado hasta cierto punto ahí. Pero esto solo fue la punta del iceberg para la conspiración que se hizo contra el gobierno de la Primavera Democrática. Aquí vamos a hacer dos preguntas. La primera es, ¿cómo considera usted el papel que tuvo la Iglesia Católica sobre esta operación que se realizó aquí en el país? Y la segunda es, ¿cómo llamaría usted al ejército en el momento de la invasión por parte de Carlos Castillo Armas? Comprendí bien la pregunta. La primera fue el papel de la Iglesia Católica. Lo que no escuché es si fue durante la época de la Revolución y Contrarrevolución. No, Precísenme, por favor. de la época o sea, de la época de la contrarrevolución, ¿qué papel tuvo el ejército en la invasión por parte de Carlos Castillo Armas? Ok, ¿y la Iglesia Católica cuál era la pregunta? ¿Cuál es el papel que tuvo la iglesia en la operación PV Success? Esa operación no la entiendo. ¿Me la explica? Es la operación PV Success es la operación que la CIA llevó a cabo en Guatemala, Ah, que ya. fue parte de la guerra psicológica que se llevó para dar el golpe de Estado a Jacobo Arbenz Guzmán. Ajá. Bueno, si recordamos que eh, los norteamericanos comenzaron con una guerra ideológica y esto ha sido ya sistematizado por varios autores, pero y el GES, pero incluso quiero citar a Vargas Llosa, que es un agente derecha y que en esta novela Tiempos Necios lo evidencia muy bien, como los hermanos Dawes, desde el poder en Estados Unidos comenzaron a operar el golpe. Y lo primero fue una guerra ideológica y psicológica, incluso con los famosos sulfatos, que eran aquellas avionetas que circulaban sobre la gente y la gente no conocía los aviones y la amenaza del bombardeo.
de tal manera que se genera una política de terror. Y lo otro, a nivel ideológico, asustando con el fantasma del comunismo. Y entonces la Iglesia Católica, no recuerdo el nombre del obispo, en eso entonces era pero Rosarellano, que era Sor Pijija y Sor Cotuso, les decía, me recuerdo de la huelga de Dolores, que eran señalados, fueron parte de estas operaciones ideológicas de corte anticomunista. Entonces, al tipificar el gobierno de Arbenz como comunista, comenzó a demonizarse y por lo tanto decir que el comunismo era igual a pecado, igual a infierno, que era en contra de la voluntad de Dios, etc. Entonces fueron manejando a nivel ideológico un discurso de rechazo. En segundo lugar, el papel del ejército. Bueno, tristemente, y eso lo dijo el Che Guevara, el problema de Guatemala es que no tuvo un ejército revolucionario que defendiera la revolución. Entonces, Arevalo, cuando vio el nivel de amenaza que venía, prefirió, Jacobo Arbenz decidió renunciar antes de poner en peligro al pueblo y además fue humillado fuertemente. Pero hubo traiciones dentro del ejército. Hubo traiciones que pactaron con los gringos. Los norteamericanos ya habían negociado ahí de tal manera que no salió un ejército a defender la soberanía y a defender al gobierno de las fuerzas irregulares y escaramuzas de esa guerrilla de Castillo Armas. Entonces, lo que hubo fueron pactos de interés que seguramente la oligarquía también estuvo vinculada ahí. Se generó todo este discurso, este imaginario social del comunismo, pactos de alianza, y que generaron ya de hecho ya venía desde antes, desde Arana, el coronel Arana, que ya venía tomando disidencia y bueno, pues lo asesinaron en su momento, esa es la historia. Pero quedaron dentro del ejército grupos que sí fueron por la finta de creer que el proyecto era comunismo y que había que irse en contra de las fuerzas comunistas porque si no Guatemala iba a parecer una Cuba y era el miedo del comunismo anticomunismo. Recordemos que estamos en el plena apogeo de la Guerra Fría y hubo traición del ejército hacia su presidente, hacia su pueblo y hacia su Precisamente usted responde una pregunta que yo tenía aquí, analizar el momento histórico de la renuncia de Arbenz. Yo creo que la renuncia de Arbenz, pues para muchas personas fue como, mucha gente se sintió sola después de ver que Arbenz haya renunciado, porque sabemos que el periodo posterior a este es un periodo de represión. Pero creo que al final pues termina siendo la decisión más sensata en ese momento histórico. Y es complicado tratar de definir qué hubiera pasado si no hubiera renunciado o qué hubiera sido de Guatemala si él hubiera procedido con eso. Pues es difícil juzgar lo que pudo haber sido en la historia, porque solamente podemos imaginar el escenario, la historia fue. Y eso fue lo que sucedió. ¿Qué pudo haber motivado a Arbenz? Yo lo que entiendo y percibo es que él midió el nivel de amenaza y de fuerzas que venían y se vio solo, se vio traicionado por el ejército. Entonces, ante eso, prefirió renunciar antes de generar una gran muerte de gente que no estaba preparada ni armada para defenderse. Y él visualizó el monstruo contra el que estaba luchando, una intervención de la potencia más grande del mundo. Y por supuesto, la forma en que lo trataron fue una forma terrible, un ensañamiento espantoso. Tan es así que hubo persecución en todo el mundo contra él. Y como saben, trágicamente sus hijos hasta se suicidaron, una cosa espantosa. Entonces, fue un precio muy alto por atreverse a desafiar a la oligarquía y al imperio. Entonces, creo que él juzgó en ese momento que no tenía las condiciones para defender la incipiente revolución democrático-burguesa que se estaba afincando. Bueno, también pues regresando, así que pues entramos a este periodo de la contrarrevolución, un periodo totalmente pues desagradable a los ojos de
de la gente que quería ver avances en Guatemala se retroceden en muchas instancias de la sociedad, pero realmente también pues dentro del ejército existen escisiones por parte de, de algunos grandes personajes. Eh, una de las preguntas, son dos preguntas las que le realizaré. ¿Qué pasa con Guatemala luego de la caída del gobierno democrático? ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué sucede con estos líderes? ¿Cómo vamos a tratar de entender la historia luego después de, por ejemplo, la muerte de Carlos Castillo Armas, estas dictaduras que provenían por parte de nuestro vecino del norte, ¿verdad? Que sabemos que es el que tuvo la mayor influencia para la caída de gobiernos eh, que ya no le servían prácticamente. También la otra es, al originarse el conflicto armado interno, ¿dónde sitúa el movimiento estudiantil? Porque sabemos que el movimiento estudiantil sobrevive a la caída del gobierno de Arbenz. También sabemos que el movimiento estudiantil pues sigue siendo esa mecha encendida de la revolución y que es parte de la organización que se lleva a cabo por parte de grupos subversivos, ¿verdad? Bueno, no tengo certeza plena ahorita, pero entiendo que por lo menos el movimiento estudiantil y la EU en la época del gobierno revolucionario era conservador. Sin embargo, hubo, es decir, estoy hablando de la EU, pero hubo eh, otros que fueron generando condiciones, pero recordamos que fundamentalmente es que durante el gobierno revolucionario hubo un florecer de movimientos de todo tipo, partidos políticos, mujeres, también grupos estudiantiles artísticos, el PGT, el FURB, socialdemócratas, había un florecer de movimiento social y de discusión de arte, política, de cultura. Entonces, mucha de esta gente tuvo que salir al exilio, incluyendo liderazgos estudiantiles y liderazgos de gente joven también. Los que se quedan pasan a la clandestinidad, muchos, y comienzan a hacer resistencia. Entonces es interesante porque la formación política de los líderes del levantamiento de los cadetes de Turcio Lima y John Sosa, que fueron los que originaron las guerrillas en Guatemala en el año 60, ya después en el segundo periodo de gobierno después de la contrarrevolución, pues seguramente estaban en diálogo con algunos de estas gentes que tenían que ver con movimientos sociales y con formación de izquierda. Y entonces el cambio es que ya se ve que la vía política ya no es posible y hay que hacer una vía armada. Entonces algunos, no todos, pero algunos del integrantes del estudiantil sí comienzan a formar parte de los partidos o los movimientos en resistencia o de la guerrilla que también es clandestina. Entonces, digamos, entiendo que hubo estudiantes que fueron a la guerrilla con CUA, otros que se vincularon a al MR13 y a otros de estos movimientos. O sea, el movimiento estudiantil siempre ha sido históricamente un movimiento vinculado a la resistencia de los pueblos. Incluso podríamos decir recientemente hasta esta gesta de los 106 días de defensa de la democracia. Yo fui parte de quienes iniciáramos las movilizaciones acá en la ciudad y hubo parte del movimiento estudiantil de defensa de la autonomía que estuvo vinculado con eso. Muchas gracias. Pues sabemos que el periodo, creo yo, que más funesto, bueno, han existido periodos funestos en la historia de Guatemala, porque sabemos que ahí sí que al final eh, el privilegio de algunos ha preponderado sobre la supervivencia de otros, ¿verdad? Y esto sucede pues prácticamente en el conflicto armado interno. Entonces, me gustaría que nos compartiese a grandes rasgos qué nos puede decir o qué se le viene a la cabeza, o sea, qué se le viene, perdón, a la mente cuando escucha conflicto armado interno. ¿Qué imágenes, qué parte de la historia de Guatemala es como para usted el conflicto armado interno?
Cuando estamos hablando de la guerra interna que fue más cruenta, que tuvo un saldo de 660 masacres, de 45.000 desaparecidos, que no hubo presos políticos, que hubo niños que fueron sacados de los vientres de sus madres, como en la masacre de Rabina, que tuvo unos niveles de crueldad y de desaparición forzada, de tortura, de crímenes, donde el ejército que fue entrenado en la Escuela de las Américas se especializó en torturas, donde se cometió genocidio, porque se miraba al pueblo indígena. El racismo llevado al sumo extremo del genocidio, porque se vio al pueblo indígena como la base social de la guerrilla y se le convirtió en el enemigo interno. Entonces, en este sentido, veo el culmen de la exclusión, del racismo y la destrucción de esa otredad que se construye negativa, como diría Carlos Figueroa Ibarra, a partir de oponerse al modelo de expoliación histórico de la oligarquía y que utiliza el ejército como sus perros falderos. Solo una pregunta, ¿cuántas preguntas faltan? Es que tengo ya poca batería, si no voy a conectar. Sí, haría falta unas cuantas más. Entonces tengo que desconectar el mano libre y voy a conectar el cargador. No tenga pena. Okay. Voy a estar así. Perdón, porque... No tenga pena. Así. Ajá. Ya, pues creo que me respondió parte de la pregunta, que era la siguiente, que era ¿por qué el ejército toma este papel tan antagónico en la historia de Guatemala? O sea, entiéndase que en mi pensar como ser humano, me es inaudito tratar de quitarle la vida a otro ser humano por el simple hecho de que no piense igual que yo. Pero ese soy yo. O sea, ¿a qué nivel de demonización se le llevó a la población para que el ejército actuara de esta manera tan antagónica? También me gustaría que me compartiera la otra pregunta, que es, ¿qué papel en la historia le damos a las organizaciones de sociedad civil que hablábamos que eran disidentes como el PGT, el EGP, la ORPA, el URNG, y etcétera? Ok, bueno, la primera, en torno al papel del ejército. Bueno, el ejército no fungió un papel disidente o un papel extraño. Recordemos que es el brazo armado del Estado. Y ya lo decíamos, es el carácter del Estado, el instrumento de dominación de la clase dominante, el instrumento de poder. En este momento tenemos una oligarquía rancia, racista, excluyente, agroexportadora, y entonces eran sus perros defensores. Por lo tanto, actuaron en coherencia a eso. Y no había ningún concepto de seguridad democrática ni de nada, sino que se concibe al pueblo opositor y a los indígenas como el enemigo interno. Entonces el ejército fungió ese papel. Por eso cuando se firma la paz, se habla de construir una mirada democrática, del papel del ejército en una sociedad democrática. Y se cambia el paradigma, que es lo que se impulsa ahora y que se estaba revirtiendo como el Pacto de Corrientes, que es el modelo de seguridad democrática. Lo que hubo era un modelo de seguridad nacional, porque el bien a defender era el Estado. El Estado, pero con los intereses de la oligarquía y, por supuesto, del imperio norteamericano en el poder. Cualquiera que se opusiera a eso era enemigo y, por lo tanto, se legitimaba el ser destruido, torturado, aniquilado. El paradigma de seguridad democrática surge en Centroamérica en el año 1994 con el Tratado Marco de Seguridad Democrática, poco antes del Reforma de la Paz. Entonces, es ahí que se comienza a hablar de que el bien a defender es el ser humano. Entonces, el ejército fue coherente con el modelo de dominación. ¿Cuál era el modelo de dominación? La máxima explotación de la mano de obra indígena campesina, del despojo de sus territorios, iniciando el proceso de exportación y de explotación de bienes naturales. Recordemos que ahí comenzó el petróleo, la minería, las hidroeléctricas, y todo a partir de la acumulación de riqueza en pocas manos en este contexto de un capitalismo de tercer mundo como el de Guatemala.
y entonces quien se oponía a eso era aniquilar. El ejército fue. Entonces ahora que se habla ya de un paradigma de seguridad democrática, se ve la función de un ejército que debe cumplir otras funciones, como pasó recientemente con los incendios. ¿Cuál fue el papel del ejército? Apagar incendios. Durante la vacunación, ¿cuál es el papel del ejército? No era su papel, pero ¿cuál es la institución de Estado que tiene cobertura y capacidad de presencia nacional? El ejército. Además de defender la soberanía, entrar a contribuir las funciones del Estado en momentos de emergencia. Ese es un papel del ejército en una sociedad democrática. Entonces vimos al ejército vacunando, vimos ahora al ejército apagando fuegos, ya no dando golpes de Estado, sino al servicio del bien común y del bienestar de la nación. Ahora la segunda pregunta, no me acuerdo. Era sobre las organizaciones que fueron disidentes por parte de la sociedad civil, como el PGT, el EGP, la ORPA, el URNG, etcétera, ¿verdad? Hay más, pero son apenas es un poco nada más, solo que nos dieran. Bueno, mira, parto de esto. La pregunta está mal formulada, porque el concepto de sociedad civil, si vamos con Gramsci, es la parte que no es el Estado, y que sobre todo es la sociedad organizada que tiene un proyecto político. Cuando tú mencionabas al PGT, al EGP, a ORPA y las FARC, que fueron las que articularon la URNG, estabas hablando de organizaciones revolucionarias, político-revolucionarias, que no eran sociedades, sino eran organizaciones armadas, eran guerrillas. Entonces la sociedad civil sería esa parte que no es el Estado, que es la sociedad política, que tiene un proyecto político, contrahegemónico, es decir, en contra de la dominación, pero que no es la guerrilla, que no son un grupo armado irregular. Entonces aquí veamos el papel de la guerrilla, si es lo que se quiere decir. Bueno, la guerrilla surge primero del ejército, descontento y disidente de los jóvenes que se alzan cuando ven a partir de la intervención de la CIA con el ejército de Castillo Armas, venga afectada la soberanía nacional. Y los jóvenes cadetes dicen, queremos defender la soberanía que votó el gobierno electo del presidente Armas. Y entonces se alzan y comienzan un manifiesto, pero a partir de ahí, por supuesto, muchos de ellos fueron influenciados por el fascismo y por los movimientos revolucionarios que ya se estaban dando en América Latina, por la Revolución Cubana, con otros procesos revolucionarios, y entonces se plantean hacer una revolución, ahí sí de carácter socialista, para cambiar la naturaleza del Estado, que no fuera capitalista, e instaurar un gobierno revolucionario de corte socialista. Entonces lo que había ahí era un proyecto político diferenciado, porque en sus momentos habían distintas vías. Por ejemplo, el Partido Guatemalteco, el trabajo que tuvo 20.000 rupturas y formas, se planteaba no la vía armada, sino la vía política. El ejército guerrillero de los pobres, que finca su base territorial en el noroccidente y que entra por el norte del Quiché-Puixcan y que comienza a trabajar con población indígena, tenía el enfoque de la guerrilla FOC, guevadista. Las fuerzas armadas rebeldes, que está por la parte sur y por Copté, tenían una visión, incluso algunos dicen leninista, pero otros dicen que es socialdemócrata. La ORPA, el hijo de Miguel Ángel Asturias, la Organización de Pueblo en Armas, involucra allá la visión indigenista a sectores medios, y también tienen guerrillas. Muchos de los frentes urbanos que cayeron y que hicieron las tomas de la ciudad fueron de ORPA. Al final, por una gran presión, incluso de Cuba, se unen en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que fue ya en las últimas, ya cuando había un debilitamiento de los frentes guerrilleros, y comienzan la negociación de la paz. Entonces fue un movimiento político revolucionario que tenían proyectos de toma del poder vía la revolución armada para hacer un gobierno socialista, con distintos enfoques que se unen, pero que finalmente sufren una derrota militar, hay que aceptarlo, y que llegan a la negociación de la firma de la paz, por supuesto, dentro del marco del plan Contadora a nivel geopolítico,
estaba viendo, tutelada por los gringos, la revolución de salida política de distintas guerrillas que había en la región y que llega finalmente a la firma de los acuerdos de paz en Guatemala. Y luego se vuelve un partido político que ahora es sumamente débil y poco significativo. Ya. Y orientó políticamente a muchos de los movimientos sociales. Los movimientos sociales realmente eran algunos con relación orgánica y otros no, pero sí tenían una relativa autonomía al movimiento revolucionario en ese momento. Muchas gracias. Sí, es bien importante conocer el qué hacer en el momento histórico de estas organizaciones, porque, por ejemplo, ahorita mismo pienso en la época que en esta época también existió un vaciado de la sociedad, pues líderes estudiantiles asesinados, desapariciones forzadas, Exilio. exilio, existe, o sea, existe este vaciado de la sociedad que hoy en día pues tiene incidencia en cómo las personas se involucran en la democracia, ¿va? Que vamos a llegar a este punto de la transición democrática, pero antes me gustaría, ¿qué nos puede compartir de los grandes líderes universitarios, de los grandes líderes de parte también de estos grupos que están en la insurgencia? ¿Qué nos puede compartir, por ejemplo, de líderes como Oliverio Castañeda o qué? Alejandro Coutinho y otros. Sí, o sea, Bueno, la historia se construye entre movimientos, masas, pero también con personajes extraordinarios. Y hubo personajes extraordinarios. Había un proceso de formación política interesante que también fue vinculado a la parte de las organizaciones revolucionarias que tuvieron, digamos, vinculación con el movimiento social y uno de esos el movimiento estudiantil, donde emergieron líderes fundamentales, como también se mencionó Oliverio Castañeda, Alejandro Coutinho, entre otros, Rogelia Cruz, para mencionar a mujeres también, y una cantidad de estos, pero que en condiciones actuales, uno diría, solamente por tener un discurso fuerte, si quieren incendiario, pero en contra de las dictaduras militares de su época, no merecían una ejecución extrajudicial tal y como fueron víctimas, que fueron asesinados de una forma cruenta el 20 de octubre. Hubo detenidos, desaparecidos y torturados, como pasó con Rogelia Cruz, que además de sufrir torturas, pues como es clásico con las mujeres, sufrió de violencia sexual. Entonces hubo una generación de movimiento estudiantil que tenía altos niveles de formación política, formación de liderazgos y de grandes capacidades. Después hubo generaciones de grandes hombres y mujeres que aún se encuentran incluso en los cuadros de gobierno, los que sobrevivieron, algunos se fueron al exilio y que están por ahí pululando. Recordemos como oleadas también de ataque, de tortura, de desaparición de estudiantes en el 80, en el 85, en el 89 y después de eso con Alioto todavía en el 94. Y después, ahora lo que hay son procesos de criminalización contra el liderazgo. Ya no los matan, ya no los desaparecen, pero los purgan de la universidad, como pasa con Camilo, que le impiden seguir estudiando, o los expulsan y los criminalizan y los quieren meter a la cárcel. La capacidad histórica de grandes dirigentes es uno de los procesos más importantes que ha tenido y que son producto de la Universidad de San Carlos Histórico, pero hay que entender que las fuerzas más conservadoras siempre han tratado de destruir y de minar a la juventud que surge como un liderazgo real y potencial. pues llegamos a esta época. Muchas gracias por tu respuesta. Hablamos de la transición democrática. ¿Cómo inicia esta transición democrática? ¿Cree realmente que fue una conversión a conciencia por parte del Estado, por parte de todo este sector que siempre ha sido conservador, ¿verdad?
o fue algo forzado por presiones externas, ¿verdad? Porque también sabíamos que a los Estados Unidos de Norteamérica pues ya habían dejado de apoyar por el tema del conflicto armado interno. ¿Y cómo influye también a esa transición democrática la Asamblea Nacional Constituyente de 1985? Esas serían las preguntas. Oye, me estás haciendo una pregunta de un periodo histórico muy grande. Voy a tratar de hacer una síntesis. Recordemos que fue el proceso de contadora que comienza en los 80 y que es tutelado por los gringos después de la gran recesión para ir generando condiciones para negociar una salida pacífica a las guerrillas. Estamos hablando de Colombia hasta Guatemala, habían guerrillas en la región. Solo Panamá no, ni Costa Rica, pero tenía, el triunfo también de la revolución sandinista en Nicaragua, un FMLN muy fuerte que pudo haber llegado a triunfar en El Salvador, Guatemala guerrilla, Colombia guerrilla. Entonces era una región que requería una salida política. En Guatemala fue escandaloso cuando se supo el nivel de genocidio, de atrocidades que hubo. Entonces, hasta escandalizó a los gringos los niveles de violencia y de violación de derechos humanos. Entonces, se habló de generar esas condiciones. Este plan contadora impulsó que, tutelado por la comunidad internacional, se fueran generando condiciones de negociación. En Guatemala fueron con la intervención especialmente de países europeos como Noruega, Suecia, que fueron generando condiciones de acercamiento de los dos bandos en conflicto, el ejército, Estado y la guerrilla, para irse acercando y generar condiciones. Sí quiero relevar una cosa, porque la historia no solamente es que el gran imperio impone, sino también el papel, ahora sí, de sociedad civil, es decir, la sociedad organizada con proyecto político, porque lo que sí hubo fue una gran capacidad de propuesta de la sociedad civil en Guatemala para lograr meter contenidos estratégicos en los acuerdos de paz. ¿Qué otra cosa generó? Que ya había un triunfo, ya había un fracaso de la estrategia militar de la guerrilla, ya era insostenible, no iba a haber un triunfo militar, no iba a haber toma del poder. Esa debilidad se sabía, pero el ejército sabía que ya eran escaramuzas, pero que aún estaban ahí, que eran fuertes y que no los pudo vencer. Entonces, por eso acceden a ir a la negociación de la paz. Pero surge la Asamblea de Sociedad Civil a partir de representantes de organizaciones, sindicatos, de mujeres, de pueblos indígenas, fundamentalmente, de derechos humanos, y que logran plantear excelentes puntos de negociación. Podría ser que en este momento se vieran como suficientes, sobre todo en la parte económica, que no se logró llegar a un acuerdo estructural de fondo para resolver o atender las causas estructurales que le dieron origen al conflicto armado, tal como rezan los acuerdos de paz. Pero, por ejemplo, el de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que genera una comisión internacional para investigar los crímenes de guerra y que llegase a hacerse una investigación en la cual se determinó que el 97% de los crímenes fueron cometidos por el ejército, que el 3% por la guerrilla y otros 4% por otras fuerzas armadas irregulares, como eran ejércitos privados del sector empresarial. Eso era histórico en ese momento. El acuerdo fundamentalmente histórico de la identidad y derechos de los pueblos indígenas en un país que no miraba a los pueblos indígenas como sujeto político, sino solo como campesinos, que se miraba al indio como un problema. Que las mujeres aparecemos como sujeto político mencionadas y que se habla de derechos y de equidad y participación de las mujeres. Que se hable de generar una condición democrática en el papel del ejército después de ser genocida. Entonces hubo acuerdos y posiciones sustantivas, que se crea el sistema de consejos de desarrollo, que fue pervertido, por supuesto, pero en su momento habría espacios democráticos de participación. El acuerdo de aspectos económicos sí genera un tipo de reforma agraria de mercado, porque a partir de eso se genera el fondo de tierras y se va vía mercado, que y fue perverso, no constituyó condiciones básicas, pero por ejemplo, el asentamiento de la población desarraigada, que permitió el retorno de refugiados, el encontrar a los desplazados internos, o sea, comenzar a atender toda la precariedad social que fue producto de la guerra fundamental.
Y ahí sigue un proyecto político muy acertado, con mucha capacidad de la sociedad. Sí, y eso hay que reconocerlo históricamente. Entonces, la Constitución del 85 tiene que ver con que había condiciones donde aquí un sector social de la Iglesia que hay que mencionar, porque la Iglesia Católica hay que verla en el sector conservador, pero también a partir de los 60 comienza toda la visión de la Iglesia social de base, de la teología de la liberación y estas iglesias que construyen fuerzas como la democracia cristiana. Algunos se van a la guerrilla, otros a las fuerzas armadas rebeldes y a distintos grupos de la guerrilla, pero que, por ejemplo, estando en el exilio, los sectores como por ejemplo el PSD, que era en este momento el Partido Socialdemócrata, es llamado para ser la constituyente y a partir de ahí comienzan procesos con gente socialdemócrata que le da un contenido social a la Constitución. Y si vemos constituyentes que están en la actualidad, como una Catalina Sebranis, como Víctor Godoy, Aquiles Fayas, entre otros, es gente que tenía una formación social, socialdemócrata en su momento, social cristiana, y que le dan un contenido social a la Constitución que rompe la disciplina de las dictaduras militares y que define, por ejemplo, el Estado en función social, que vela por el bienestar común, que reconoce a los pueblos indígenas y que aunque es una constitución atrasada para las necesidades actuales, sigue siendo en general una buena constitución, porque entonces permite ya condiciones de un Estado más social que necesita atender a la mayoría de poblaciones marginadas y discriminadas. No recuerdo si hay alguna pregunta que no contesté porque fue demasiado. No, muchas gracias por responder esas preguntas. Y lo siguiente, pues, es pues hay que conmemorar a este personaje tan importante que como muchos otros fueron víctimas del Estado, asesinado cruelmente, si no es cruelmente, cobardemente, por parte del Estado Mayor de la Presidencia, que el día de mañana se conmemora su martirio, es Monseñor Gerardi. ¿Qué piensa de la labor de Monseñor Gerardi y su legado para el pueblo guatemalteco? ¿Quién es Monseñor Gerardi, mejor dicho? Eso es la pregunta. Bueno, Monseñor Gerardi era un obispo de Quiché que vivió y luchó con el pueblo y tomó conciencia de la expulsión, de las masacres y de todo el sufrimiento. Y durante su proceso largo, él compartió en un momento con Monseñor Romero, incluso fue con el Papa a denunciar las masacres que estaba viviendo el pueblo. Entonces toma, tal como lo plantea la teología de la liberación, la opción preferencial por los pobres. Y antes de la negociación de la paz, cuando se estaba comenzando a trabajar el acuerdo para la Comisión de Establecimiento Histórico, él decide en la Oficina de Hechos Humanos del Arzobispado, la cual dirigía, iniciar un proyecto de recuperación de la memoria histórica que le pusiera un techo mínimo al informe de la Comisión de Establecimiento Histórico, que recuperara la memoria y la verdad. Entonces, con el despliegue territorial de la Iglesia Católica, comienzan a recibir testimonios de víctimas de las grandes atrocidades del conflicto armado. Ya en este informe Rey, que creo que tiene 6 tomos, si no me recuerdo, no mal recuerdo, que es el primer testimonio que documenta los niveles de los vejámenes, atrocidades, los crímenes de guerra cometidos por el ejército y también por el empresariado en esa época y el Estado responsable. El costo de esto fue una venganza política, donde miembros del ejército operaron para su asesinato, pero los autores intelectuales todavía están sin ser encontrados, denunciados. Y por supuesto, el martirio de él fue el punto de partida para que el informe de la Comisión de Establecimiento Histórico no podía hacer menos que el informe del rey. Ese es el impacto histórico que tiene.
El problema es que parte de la cooperación del Estado que inició en esa etapa democrática, y ya después del gobierno de Portillo, comienza a hacerse mucho más fuerte en el gobierno de Otto Pérez, con eh, Gini y Yamatei, que van desde revertir los avances de la CICIG y se finca el pacto de corruptos, que es esta alianza criminal en donde aparece el ejército que tenía el interés de excarcelar a sus héroes que estaban siendo juzgados por el genocidio. Entonces, por eso se hace esa alianza criminal. El narcotráfico, la oligarquía, quien quiere seguir expoliando. Esos se fueron señalados por la CICIG de financiamiento ilícito y el ejército, especialmente el sector más conservador del ejército, lo que otrora fuera lo que era la parte más conservadora del ejército cuando se hablaba de la cofradía, el sindicato, la parte de la cofradía, pues entonces deciden operar un proceso de cooptación del Estado antidemocrático para revertir las conquistas judiciales de memoria transicional y de justicia transicional que se estaban dando a favor de las víctimas. Entonces, para el ejército lo más grave fue que se juzgara a genocida, que se le condenara. Entonces, pero por eso las acciones en la Corte de Constitucionalidad para que revirtieran la sentencia de genocidio. Y a partir de ahí, aunque las organizaciones de derechos humanos y las víctimas siguen trabajando en casos de justicia transicional, los resultados del sector justicia ya cooptado no son favorables en materia de derechos humanos y de resarcimiento. Hay sentencias que son históricas, por ejemplo la de Sepursar, que fue a favor de las mujeres ya abuelas, y algunas ya murieron, ¿verdad? Que fueron víctimas la sentencia fue muy favorable, pero no se ha cumplido nada. Entonces, ¿qué sentencia? No hay política pública que la haga cumplir. Entonces, las víctimas siguen estando sin resarcimiento. El primer resarcimiento fue una farsa. Lo cerraron. Y no hubo prácticamente resarcimiento para las víctimas. Entonces, las víctimas, que muchas de ellas ya son ancianas, y realmente, o muy grandes, pocas han sido resarcidas. Es una deuda histórica y hay que reconocer que parte de los intereses del ejército de vincularse, de una parte del ejército conservador, vincularse al pacto corrupto, fue evitar que se hiciera justicia por el conflicto armado y que sus héroes de guerra fueran juzgados. Y vease si no lo que está pasando ahorita con Callejas, con el juicio por genocidio Chile, cómo van atrasando las cosas, con Benedicto, exacto, no pasa nada. Y que cambian de abogado y que nunca iban aplazando las audiencias hasta que estén esperando que se muera o enferme más y sea tan viejito y mejor que esté en hospital o en la casa. Muchas gracias por su respuesta. Pues ya estamos en las preguntas finales, ya solo nos quedan unas dos preguntas más. ¿Cómo, ¿Cómo cree usted que la historia ha influido en este desgaste que ha tenido la Universidad de San Carlos a través del tiempo? Pues prácticamente el movimiento estudiantil casi que ha estado pues la mayoría criminalizado, cuestiones de estas, pues en temas del estudiantado que hoy por hoy pues está luchando por mantenerse en pie y o sea, cómo la historia al final terminó tratando a la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque pareciera que sus autoridades están de viaje, no quieren despertar. La universidad la han mantenido dormida en este sueño y es un letargo para la universidad. Bueno, el proceso de derechización de la universidad venía ya de años atrás, pero fue el culmen con el fraude donde colocan a Mazariegos como rector que usurpa funciones por una forma anómala en la que llega él al poder, que
que fue además así como burdamente planteado. Y el objetivo más allá, que está más allá de esto, más allá de que quieran tener privilegios, es recordar los 70 puestos de representación pública que colocan en San Carlos, además de los negocios corruptos que puedan tener entre concesiones, manejo de todos los bienes, desde cafeterías, parqueos, hasta etcétera. Pero sobre todo las representaciones en puestos políticos, como posiblemente presidir las comisiones de postulación para Corte Suprema de Justicia, Cámara de Apelaciones, Instituto de la Defensa Pública Penal, Contraloría General de Cuentas, etcétera. Son 70 representaciones, no es cosa menor. Entonces, el que los conservadores quieran mantener control político y el crimen organizado de la Universidad de San Carlos significa tener piezas claves bajo su control para dominar el Estado. Ese es el objetivo. Y bueno, por eso ha sido que han mantenido esta forma violenta, incluso usando los instrumentos de la supuesta justicia en Guatemala, que resulta siendo más bien la impunidad, para criminalizar a quienes se resisten en este proyecto, entenderse docentes, trabajadores y estudiantes. Ese es el objetivo político, creo que tiene. Por lo cual, el San Carlos es una prioridad, pero requiere un concurso de fuerzas y yo creo que ahorita no existe la capacidad de revertir, porque han sido muy golpeados los sectores opositores y hay un nuevo estudiantado que entró muchas veces en pandemia o posterior a la pandemia, que no conocía el campus, que estuvo en virtualidad, que no tiene memoria histórica y que además sufre terror. Me voy a meter si me van a expulsar o me van a criminalizar, entonces mejor no es mi problema, me gradúo ya. ¿Cree usted que con el triunfo de Bernardo Arévalo en las urnas eh, es nuevamente una oportunidad histórica eh, para que nuevamente volvamos a esa senda del progreso, a esa senda democrática, donde todos podamos salir beneficiados o tengamos esta oportunidad para poder rehacer a Guatemala? Me gustaría que nos comentara algo de eso. Oportunidad, pero que no hay claridad de parte del movimiento social como potenciarla. Tenemos décadas de movimiento social que hemos estado en la resistencia, defendiéndonos contra un Estado contrario. Ahora solamente se tiene el organismo ejecutivo, ojo, no es todo el Estado, porque existe la posibilidad de ser criminalizados por el Ministerio Público y por el organismo judicial. La alianza en el Ejecutivo ya se derrotó, se debilitó, no se tiene. Realmente es por el Ejecutivo. Existe una posibilidad de pensar que tal vez la policía no va a entrar a reprimir y han hecho desalojo violentos. Entonces también hay que entender que es un gobierno que tiene solamente una tercera o cuarta parte, no todo. Entonces es un momento en que se puede comenzar a ejercer ciudadanía de una manera distinta, pero creo que el desafío fundamental del movimiento social ahorita es encontrar cuál es su papel, porque siempre estuvo en la resistencia y la contrahegemonía, y ahorita que el gobierno es democrático, que no hay que atacarlo de primas a primeras, pero no hay que dejar de ejercer auditoría social, de presión para que ejerzan democracia, que realmente cumplan con las ofertas de campaña, que si hay corrupción, que se frene, así como se hizo la crítica a la otra ministra de Ambiente, porque le cedió un carro a su hija por abuso personal, etcétera, pues así habría que hacerlo con cualquier desmán de cualquier funcionario público, pero más allá, que cumplan las promesas de campaña y que promuevan el desarrollo y el bienestar de la población. Esto implica, el ejercicio de auditoría social, pero creo que el movimiento social no estamos todavía organizados, ni articulados, ni con la claridad de cuál es nuestro papel. Es una oportunidad que no se debe desperdiciar, pero yo recambio que todavía no se han tenido las reflexiones suficientes para encontrar ese nuevo papel en este momento. Por último, me gustaría que nos transmitiera algo que no hemos tocado tal vez en esta entrevista,
que nos comparta un mensaje de reflexión para estos compañeros que nos ven, que sea algo para que podamos seguir abordando la historia de Guatemala, no solo como estudio, sino también como algo que sea una tarea ciudadana para ser veedores del tiempo, ¿verdad? Bueno, un mensaje fundamental de reflexión es recordar que la historia la construye la acción de los seres humanos. Y que esta historia que hemos hablado de un país que vino de asesinatos, de genocidio, de racismo, y que hoy nos permite ciertas libertades, y es producto de la lucha y de muerte y de sangre de muchas personas. Que recordemos que el estudiante de la universidad pública es financiado por la mayoría de la población que todavía es pobre, con escasa formación académica, algunos todavía analfabetas, que paga con sus impuestos. Y el poco pago de la Universidad de San Carlos, los casi 100 quetzales que se pagan al año por estudiar en la Universidad de San Carlos y que está financiando los estudios superiores. Entonces, que los tres pilares de la Universidad de San Carlos, que son investigación, extensión y docencia, nunca se olviden. El compromiso social del estudiante en la extensión es devolverle al pueblo lo que está financiando. La beca que se está dando, se nos olvida que el pueblo está becando a los estudiantes, entonces hay compromiso social. Por lo tanto, en el servicio, en el aporte, en la defensa de la democracia, el estudiante tiene que seguir permanentemente siendo recíproco con el pueblo de Guatemala y no olvidar que aún estamos en un país sumamente desigual, en un país que necesita grandes cambios y que la ciencia y la academia tiene que estar a ese servicio. Así que la formación académica no debe ser como simplemente el enfoque del bienestar individual, así como aparece en el mural que está pintado en la Facultad de Arquitectura, donde aparecen aquellos renacuajitos que dicen en la metamorfosis de la rana, que dice, me parece que te vas a dar explotador, que no tengamos un enfoque solamente individual, de graduarnos en el título para hacer plata, sino que recordemos que es el pueblo pobre el que nos está becando y que tenemos que devolverle con conciencia y servicios a la población y sobre todo para que la universidad recupere el bienestar. Y gracias. Mil gracias, Y le dejo Carmen, entonces ya. por el privilegio que nos haya brindado este espacio, esta entrevista y compartir con nosotros esto que pues es una retroalimentación por parte de usted hacia nosotros y se le agradece bastante por este espacio. Em, por nosotros como estudiantes es nuestro deber conocer la historia y eso debería de ser. Que tenga un exitoso día. Nos vemos. Gracias por la entrevista.